Hay formas de pensar que, literalmente, cambian el mundo. Y esta es la historia de origen de una de las más poderosas. Es una aventura que empezó hace miles de años con una pregunta. Una pregunta tan sencilla, pero a la vez tan gigante, que créanme, todavía hoy nos pone a pensar. Pensemos en esto un segundo. ¿Por qué existe el universo, las estrellas, nosotros, en vez de un silencio, un vacío absoluto? Bueno, esto es la pregunta que lo empezó todo. Pero la novedad no estaba en la pregunta, sino en dónde buscar la respuesta. Ya no en los mitos o en los dioses, sino en un lugar totalmente nuevo, la razón humana. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la antigua Grecia. Imaginen las calles, los mercados. Ahí, un grupo de gente empezó a sentir que las explicaciones de siempre, las de los cuentos y leyendas, ya no eran suficientes. Sintieron que podíamos aspirar a más, que la humanidad podía entender el mundo por su propia cuenta. ¿Y cuál fue el motor de toda esa revolución? Una emoción que conocemos muy bien, el asombro. Pero ojo, no es solo sorpresa. Es esa sensación de maravilla, de quedarte con la boca abierta viendo un cielo estrellado y preguntarte, ¿pero qué es todo esto? Según estos primeros pensadores, justo ahí, en ese sentimiento, es donde nace el verdadero conocimiento. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Porque ese asombro, claro, no se queda ahí nomás. Se transforma en una curiosidad que no para, en el impulso para empezar a cuestionarlo, bueno, absolutamente todo. Y que no se piense que esta es una idea de ahora. El mismísimo Aristóteles lo dejó escrito hace más de 2000 años. El impulso de hacernos preguntas profundas, de filosofar, es tan antiguo como nuestra capacidad de maravillarnos. Ahora, lo más fascinante es cómo Aristóteles describe esto. Es como un camino que va creciendo. Uno empieza con las dudas más cercanas, las dificultades más simples, las cosas del día a día. De ahí, levanta la mirada y se pregunta por la luna, el sol, los planetas, y casi sin darse cuenta, termina en la pregunta más grande de todas: ¿de dónde salió el universo entero? Ok, si el asombro es el combustible, hacía falta un motor, y la humanidad encontró uno increíblemente poderoso: la razón. Un nuevo superpoder para buscar la verdad. A ver, hasta ese momento, las grandes preguntas se respondían con historias, con mitos, a través del arte o la fe. Pero la filosofía llegó y propuso algo totalmente radical. A ver, ¿y si intentamos responder usando solo la lógica y los argumentos? A esta nueva forma de pensar la llamaron logos. El logos es, en pocas palabras, la explicación racional. Es partir de la idea de que el universo no es un caos, sino que tiene orden, que sigue unas reglas, y que nuestra mente es capaz de descifrar esas reglas. Es, por así decirlo, ponerse a conversar con la realidad usando el lenguaje de la lógica. Y de todo esto surge el nombre. Cuentan que fue Pitágoras quien dijo que la sabiduría completa, total, era cosa de los dioses. Nosotros, los simples mortales, solo podíamos ser amantes de la sabiduría, o sea, filósofos. Fíjense qué importante, no se trata de poseer la verdad, sino de amarla, de buscarla sin descanso. Armados con esta nueva herramienta, el logos, los primeros filósofos se pusieron una misión que hoy nos suena a una locura de ambiciosa. Querían, ni más ni menos, entenderlo todo. Y aquí hay una diferencia clave con lo que hoy llamamos ciencia. La biología, por ejemplo, estudia a los seres vivos, la física, la materia y la energía. Toman un pedacito de la realidad y lo analizan a fondo. Pero la filosofía de ese entonces no quería un pedazo del pastel, quería la receta completa. Su objetivo era la totalidad de lo que existe. O sea, el punto no era solo entender cómo llueve. La pregunta filosófica era, ¿por qué existe la lluvia para empezar? ¿De dónde salió el agua, las nubes, las leyes de la física que lo gobiernan todo? Se trataba de llegar a la causa original, al primer porqué de todo. Pero, a ver, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cuál era la recompensa de intentar resolver el acertijo más grande del universo? La respuesta es tan simple que parece revolucionaria. Y otra vez Aristóteles nos da una idea potentísima. La filosofía no se busca para ganar dinero, ni para construir cosas, ni para tener más poder. Se busca por el simple gusto de saber. El premio es el conocimiento mismo.
Es como escalar una montaña, no para llegar a un lugar, sino por el simple placer de escalar y ver el paisaje desde arriba. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si no tiene una utilidad práctica inmediata, ¿para qué sirve? ¿Es nomás un hobby para gente que tiene mucho tiempo libre? Bueno, la respuesta de estos pensadores era un no rotundo. Y aquí está la clave de todo. La filosofía no es una herramienta como un martillo que sirve para algo específico. Su valor es mucho más profundo. Es algo que te cambia por dentro, que modifica la forma en que ves el mundo y tu propio lugar en él. Y esta transformación ocurre de varias formas. Primero, cuando piensas en la inmensidad del universo, los problemas del día a día de repente se ven más chicos. Segundo, te obliga a preguntarte qué es lo que de verdad importa en la vida, a reordenar tus prioridades. Y por último, entender mejor el mundo te da una especie de fuerza interior, una energía moral, como decían ellos. Y para cerrar, esta frase de Aristóteles que es monumental. Él reconoce que, claro, la medicina o la ingeniería son más necesarias para la vida diaria para sobrevivir. Pero la filosofía, al hacerse las preguntas más fundamentales sobre la existencia y el sentido, está en un nivel superior. Es, en el fondo, lo que nos hace más humanos. Así que la historia del origen de la filosofía es la historia de cómo el asombro se convirtió en un método, en una forma de pensar. Y esa capacidad para maravillarnos sigue ahí, intacta. Por eso, la pregunta queda abierta. Hoy, con la inteligencia artificial, la exploración del cosmos, la complejidad de nuestro mundo, ¿qué es eso que nos provoca ese mismo asombro original?